En 1920 yo vengo pulsando la lira, luchando con los soneros y ninguno me echó nada. Y en mi Quisqueya, compadre, donde mejor me sentí, un tal Luisito Martín, este sí le daba bueno. Yo me mantuve sereno el tiempo que estuve allí. Como se acabó el maíz, mamá, yo le canto mi guajira. Como se acabó el maíz, mamá, ahora canto mi guajira. Y dice: y en un bosque de la China mi chinita se perdió. En un bosque de la China mi chinita se perdió. Y como yo era perdido, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y bururum barara, ¿dónde está Miguel? es que yo quiero bailar Con Pantaleón. bururum barara. ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero gozar Con Pantaleón. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Y una tarde estaba yo tranquilito y merengando. Una tarde estaba yo tranquilito y merendando. Me encontré una matemática. Bajo los principios de la Organización Mundial del Trabajo, nace CTU-USTRA, una nueva propuesta sindical que fortalece el mundo del trabajo en Colombia. Si requieres asesoría frente a situaciones de vulneración de derechos humanos y laborales, comunícate a través del WhatsApp 318-275-4217. Afíliate a nuestro sindicato USTRA. Nacimos para servirte con diligencia y lealtad. Hola amigos de CTU Radio de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo USTRA, bienvenidos una vez más a su programa 1920, que como todos los sábados se transmite a las 5 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Les habla Robin Borges. Y David Ceballos. Una excelente tarde para todos, tarde de sábado, tarde de salsa, y por supuesto para esta tarde de salsa tenemos un programa titulado Salsa Africana. Hoy nuestro programa número 91 y nuestro invitado, el gran Eduardo Julio Martínez. Eduardo, bienvenido, una excelente tarde de sábado. David, mil gracias, muy amable, muy generosa la presentación. A Robin igual un saludo en esta tarde de sábado sonora con un tema realmente sugestivo para la audiencia, a la cual saludamos a los seguidores de Radio Salsa 1920 con una línea, insistimos ahora, realmente fuerte y sugestiva, como es pensar la salsa desde África o África desde la salsa. Bueno, lo que vamos a hacer hoy en el programa es una aproximación a este concepto de la salsa africana, a todo lo que ocurre principalmente en Dakar, Kinshasa, Conakry, Bamako.
sobre todo en ese tiempo donde el fenómeno de la salsa neoyorquina empezó como a llenar el mundo. Cuando uno empieza a hablar de todo el cuento de la salsa y de los sonidos que podríamos llamar latinos, pues siempre uno tiene que remontarse y hablar del cuento africano, porque todo el cuento percusivo de la salsa está arraigado en todo el concepto de esas raíces africanas. Yo diría que esto se remonta por ahí como al año 64, cuando Johnny Pacheco se presentó en el Estadio Liberté de Dakar, y hicieron una presentación y como que ahí se paró todo este cuento salsero, y como que me parece que ahí fue como que empezó a arrancar todo este cuento de la salsa en el concepto africano, porque a pesar de que la salsa tenga todas esas raíces, ese desarrollo es un desarrollo puramente latino, pero que ese mismo desarrollo regrese a sus raíces africanas y que desde África se empiece a hacer salsa, pues es de lo que les vamos a charlar hoy. Entonces, ¿qué nos cuenta Eduardo de este tema que vamos a charlar hoy? Bueno, haces una introducción, Robin, muy interesante. Acogería como esa perspectiva de cierta manera como circular, y es inevitable acercar a la audiencia al concepto de diáspora, de dispersión, casualmente con un ritmo que, como tú lo señalas, Robin, es inevitable la presencia negra, la presencia afro, toda esta tradición, todo este buque sonoro que en términos de diáspora llama la atención, que si bien la salsa en un momento, obviamente sobre los 60, se coloca de moda y la globalización obviamente funciona de otra manera por efectos también de carácter discográficos, donde las plataformas no eran digitales, sino estaban los vinilos, el cartucho, los CDs. Cómo a través de estos medios llegan estos sonidos latinos a África y... Eduardo, qué pena lo interrumpo un segundo, pero quisiera que usted mencionó un elemento sonoro que pocos yo creo que conocen. Incluso hasta coleccionistas muchos no lo conocen. ¿Qué es el cartucho? Cuénteme qué es el cartucho. El cartucho es la versión que antecede al cassette, y yo lo conocí realmente de niño, casualmente con David Sánchez Juliao, y pues existían los dispositivos para poder escucharlo, y el cartucho que yo escuché era la ópera del Mondongo de David Sánchez Juliao, pero casualmente por la época pues era lo funcional, vinilo, cassette o el asunto del cartucho propiamente dicho, era mucho más amplio, más grande. Como el tamaño de una mano. Sí, justamente. Era, imagínense usted una cajetilla de cigarrillos extra larga, doble, más o menos. Y bueno, sobre ese tipo de situaciones, los relevos generacionales, recuerdo un video que me impresionó mucho, y es que a ciertos niños de la generación digital les presentaban ciertos objetos con los que nosotros crecimos. Nosotros somos de tinta y de papel de cierta manera, y sonoramente pues lo de la aguja, el perro de la Víctor, toda la tradición de Edison, pero mal o bien los momentos comerciales, que si bien tú señalabas a Cuba se le escapa la producción discográfica al quererla nacionalizar. Esa producción discográfica se entrona tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, y de allí también es un factor fundamental de cómo pega, obviamente en esos momentos donde la globalización era diferente, se hablaba de un tema local, de temas regionales y sí de temas globales, pero la salsa hay un momento que se impone, si bien a nivel planetario, dentro del mundo como de la noche, de la rumba,
Y quería hablar de la diáspora para cerrar y no, pues el asunto fluya, y es que retomando lo que tú planteas es como una cierta circularidad, o sea, como de África, que incluso en la oscuridad histórica, en la noche de la historia, plantea que la cuna de la humanidad, por efectos sociales, políticos, económicos, se esparcen por el planeta, pero luego, estando topológicamente en otros lugares, esos sonidos, esa memoria sonora, todas esas raíces musicales regresan a África y empiezan a funcionar como con un gusto y una adaptación, incluso fundiendo temas como el mbalax, ¿no? Que es como de una gran presencia en lo que creo que tomaríamos más adelante. Gracias. David. Bueno, como esto se trata, mis queridos amigos, en esta tarde de música, Robin, y luego esa amplia disertación, ese introito que nos ha compartido Eduardo Julio, me parece muy enriquecedor porque no solo nos habla de música, sino también nos cuenta cómo se reproducía la música en otro momento antes de pensar en estos formatos contemporáneos. Yo diría, pues vámonos a la música, Robin. Y entonces en esa gran selección que hay para el día de hoy y para toda la tarde de sábado, ¿qué nos propones, Robin? Bueno, David, yo creo que muchas de las cosas que vamos a escuchar en el día de hoy para muchos de nuestros oyentes van a ser muy desconocidas, entonces por eso quería que arrancáramos con algo que los introduzca al tema, pero que además lo conozcan. Entonces viene un artista que se llama Lava Suzette, que es la persona que hizo la versión original de lo que acá conocimos en Colombia. Versión de Colombia de Joe Arroyo, de una canción que se llama Yamule Mao. Acá se llama Yamule Mao y pues vamos a arrancar con esta versioncita y ya venimos a contarles un poquitico de Lava Suzette y por qué él es el pionero de esa fusión afro-cubana. Entonces nos vamos con este tema. Mama mie, Billy mama mie, Billy mama mie, Yamule ma cheche. Ah, Yamule mao. Ah, Yamule mao. Billy mama mie, Billy mama mie, Billy mama mie, Billy mama mie, Yamule ma cheche. Yamule ma cheche, Yamule ma cheche, Yamule ma cheche, Yamule ma cheche. Ah, Yamule mao. Ah, Yamule mao. Billy mama mie, Billy mama mie, Billy mama mie. Billy mama mie, Yamule ma cheche. Yamule ma cheche. Maniola ne calma, sonyo e ma Yamule ma cheche. Reni holwangi yo kaike sumande. Yamule ma cheche. Matene yo la helan yo chegema. Yamule ma cheche. Demal sayon wai. Yamule ma cheche. Mayoni hol ma koekis sisi ma poti. Yamule ma cheche. Mareka ikis mat.
ndey ji waay di ma nekkee xale ba léegi nga di ma toppatoo jàpp ma comme sa doom ah yéen kooku ngeen di déglu mooy Alfredo Valdés mais ngeen xam ne mooy le meilleur arrangeur de la musique moom ngeen di déglu noonu ci piano bi Alfredo Valdés. Alfredito Valdés. No, amigos, escuchábamos a Lava Sochet con Yamule Mao. Así arrancamos la rumba en la tarde de sábado aquí en Radio Salsa 1920, hablando justamente hoy de la salsa y África. Quiero decirles, amigos, que el gran Lava Sochet, de nombre original Lava Badara Sochet, naturalmente un gran músico y artista nacido por allá en el año 43 en Gambia y fallecido el 20 de septiembre del 2007 en Dakar, Senegal. Un gran compositor, arreglista y naturalmente un hombre muy, muy reconocido en el campo de la música de su país. Es considerado como el mejor cantante de salsa de su generación y quizás de todos los tiempos, según algunas notas especializadas consultadas para este programa. También queremos contarles que, digamos, su carrera musical está muy ligada primero a su formación, a su educación. Recuerden, amigos, que nosotros siempre somos unos inquietos por saber de dónde aparecen estos grandes talentos. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Lava Sochet en su educación es originalmente de origen francés. Y cuando regresa a Gambia, se involucró con el jamboree musical nocturno en foyer francés, aquí como lo reportan algunos biógrafos. Y estando en Dakar,
debido al trabajo que tenía su padre en el aeropuerto, Sosed se involucró en la escena musical de la capital senegalesa. Y esa escena musical senegalesa, Robin y Julio, si ustedes quizás lo tienen por ahí también en el radar, estaba muy ligada al son y a la rumba, que son ritmos cubanos muy propios del folclore salsero, o lo que nosotros hoy denominamos salsa. Y por ahí comienza Lava Sosed a involucrarse y a introducirse al mundo de la salsa. Pero dejamos este abrebocas para compartir otros daticos de Lava Sosed y bueno, preguntémosle a nuestro invitado Eduardo Julio, ¿qué hay de nuevo en esta gran selección? Y bueno, ¿cómo podemos interpretar también esta pieza musical, la cultura africana y la salsa? Bueno, David, yo creo que tu intervención es de una gran riqueza biográfica. Creo que señalas como las generalidades de Lava Sosed. Era apodado el maestro, el personaje, y pues aquí hay un tema que igual se cita, y es que si bien él nace en Gambia, Senegal en África resulta un lugar de un gran interés. O sea, por citar algo, o sea, incluso para trotamundos, viajeros y fotógrafos es muy sencillo hacer el recorrido en barco de Bahía, Brasil, a Dakar, ¿de acuerdo? Es realmente sencillo. Ahora bien, todo lo que representa Senegal históricamente, incluso contemporáneamente, como la posibilidad en que está de ser un país emergente, todos los criterios de industrialización que está planteando como el lugar, sus desarrollos y tensiones sociales también, porque retrospectivamente pues allí hay unas situaciones bastante fuertes. Llama la atención es que uno insiste un poco como desde los viajes, o sea, ¿qué pasa con Dakar? Porque hay un gran evento motociclístico que vincula a Dakar. ¿Qué sucede con Senegal en África? ¿Cuál es el peso de Senegal en África? Justamente porque si uno mide las distancias de viajes, está a 2 horas de Europa, está a 5 o 6 horas de Estados Unidos en un vuelo común. Y es un lugar que logró en la noche, justamente con Ibra Kassé, quien pues es un personaje absolutamente relevante en el tema que estamos tratando hoy, porque cronológicamente lo precede. ¿Ya? Yo creo que ahora vamos a poder hablar un poco de Ibra Kassé en la forma como en su momento quien quería producir música tenía que ser como dueño de los instrumentos, todo muy ligado obviamente a la noche, a lo que resulta de los espacios nocturnos, de todo ese mundo que trafica sonoramente la noche, el libar un buen alcohol y el sintonizarse con sonidos que generan como la movida en un lugar determinado. En este caso, reiterar la figura de la diáspora, cómo desde Nueva York se instala en África, cuando al instalarse en Nueva York de una u otra manera es como, oye, devuélveme mi boomerang, diría uno en una metáfora, ¿no? Cómo poderlo pensar de esa manera. Un gran artista y pues en ese sentido como irnos adentrando igual sonoramente. Gracias. Bueno, decíamos antes de arrancar con esa canción que Arroyo la grabó acá en Colombia y la conocimos como Yamule Mawe, y pues habían algunos comentarios incluso el mismo la Sosed que decía, oiga, usted como que se iba como tirando la canción porque pues le hizo algunas variaciones pues como para meterla en el contexto nuestro, pero sí le hizo algunas modificaciones que dañaron algunas cosas de lo que era original. Pero como decía Eduardo Julio, yo diría que lo más importante que tiene
que tiene este artista es que Lava Suced fue el cantante de una gran orquesta que es la que vamos a escuchar a continuación, que es la Star Band. Uh-huh. Que ahorita vamos a charlar de esta orquesta. Entonces nos vamos a ir con esta Star Band de Dakar con una canción que se llama Binabu. Entonces nos vamos con Binabu y ya venimos a charlar un poquitico de la Star Band de Dakar y de este gran personaje que fue Ibra Cassé. Nació así, amor.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Bueno, escuchábamos a la Star Band de Dakar con Binabú y habría que comentar que la Star Band de Dakar está conformada por unos grandes artistas africanos. Fueron fichados por aquellas jam session que se acostumbraban a hacer en un sitio que había en Dakar que se llamaba el Le Miami, y esa Star Band estaba conformada por José Ramos en la guitarra eléctrica, y escuchábamos como unos pequeños toques, porque es que no son descargas, porque es una vaina muy algunos la podrían como clasificar incluso como música de centro comercial, como para caminar por el centro comercial, que es muy de un tipo muy suave, no era como tan aunque en la evolución que tuvo esta misma orquesta, después terminó ya metiéndole mucho el cuento de los vientos, los saxos y incluso las trompetas, hizo que esta Star Band sonara pues como mucho más de este ritmo latino de la salsa. ¿Qué nos cuenta, Eduardo, de esta Star Band? Bueno, aquí pensaría que si bien pues ya lo habíamos citado, Ibra Cassé es un personaje fundamental en lo que históricamente representa el desarrollo y la evolución y consolidación de estos sonidos que, si bien tienen su origen negro, han dado una vuelta urbana y regresan para recrearse. Vale la pena pensar y señalar los fenómenos de colonización tan fuertes en África e incluso en territorios como los nuestros, y de cómo esta banda cumple también con una función, una misión, o le encomiendan en cierto momento un histórico al darse la independencia en 1959, porque pues Senegal era una colonia francesa para el momento. Obviamente hay que aclarar que pues históricamente el asunto no es solamente francés, porque por decir algo, o sea, si Colón llegó aquí en 1492, allí llegaron más o menos en 1470, 20 años antes. Entonces había un gran movimiento de poder ubicar rutas comerciales y demás, y curiosamente hay una gran presencia en principio también como de los portugueses. Hay incluso una comunidad que uno se puede remitir hacia 1300 de orden negro, Wolof, también es una lengua, y significa de raza oscura, de raza negra, porque los Wolofs tenían un tinte de piel más oscuro que el habitual de esta región occidental de África. Y lo curioso es que quiero citar, por ejemplo, históricamente, que los Wolof, como eran una dinastía, no sé si cabría la palabra de dinastía, pero si habían unos marcos políticos definidos, curiosamente eran quienes facilitaban los negros a los portugueses. O sea, no era que llegaran posteriormente. Por ejemplo, citar que Alemania también tuvo una presencia en África muy fuerte, y luego de que pierde la Primera Guerra Mundial, pues hay un gran peso de las colonias británicas, y en este caso de la colonia francesa. Como se da la independencia ya, lo que quería citar es que la banda se invita para que encarne musicalmente ese nuevo momento de libertad. Y lo otro que me llama la atención es que este señor Ibra Cassé, por la época, era como el gurú musical a la hora de poder capturar muchos músicos valiosos, pero tenía de pronto laboralmente una manera no muy bien vista. O sea, el arte siempre ha sido difícil laboralmente,
donde hizo que, pienso es importante citarlo, en la vida siempre todo lo que sucede es lo mejor. Entonces, gracias a esas diferencias, hubo también como una gran explosión de grupos, porque muchos integrantes que citaba Robin decidieron igual abrir su propio grupo, sus propios grupos en esa misma línea, y pues eso enriqueció notablemente como la producción salsera, teñida obviamente con estas raíces africanas que la caracterizan de manera particular. Entonces creo que resulta una banda icónica históricamente frente a la nación y sus procesos, pero también frente a la rumba, a la noche y lo que representó la evolución del género en África. Sí, vea qué dato tan interesante, porque lo que uno se encuentra en estos antiguos territorios quizás colonizados o con relaciones de esclavitud por parte de algunos países del norte o de Europa, es que ese flujo de información que pudo haberse generado por las dinámicas comerciales o el esclavismo mismo, si me permite lo redundante, es el que le permite a estas sociedades ir como amalgamando, ir amasando esa forma de hacer la música. Y ahora que Eduardo Julio lo manifestaba, uno tendría que ir un poquitico también a lo que pasaba con Lava también, porque la similitud entre estos dos grandes artistas africanos está justamente ligada a su conexión con lo que uno podría llamar Europa u Occidente. Por un lado, como para dejar el dato ahí que se nos quedó en el tintero, Robin y amigos, Lava Soset tuvo la posibilidad, por ejemplo, de estar conectado con el movimiento salsero de Nueva York. De hecho, tuvo la posibilidad de estar interactuando con el gran Monguito, ¿cierto? Que es uno quizás de los músicos más respetados dentro de la música cubana. Y naturalmente el salsa en New York. Y por el otro lado, la Star Band es una orquesta que, además de rescatar las sonoridades tradicionales, su aparente arreglista, director, instrumentista, como se hacía denominar, Ibra Cassé, pues era un escuchante y un hombre que le gustaba mucho apreciar las big band y el jazz. Y para todos, pues no es un secreto que el jazz tiene un fuerte origen en los Estados Unidos, y que también tiene unos muy buenos desarrollos en Europa, sobre todo en París, en Francia. Entonces usted lo que encuentra ahí en estos dos artistas, en este último, realmente es una gran conexión con el mundo de la música en otra parte geográfica del mundo, y sobre todo con una gran habilidad para hacer adaptaciones de esa música. Aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cassé lo definen como un tipo especializado en reclutar músicos, pero músicos todos de bandas de jazz, ¿sí? Entonces ustedes saben que el músico de jazz es un músico que tiene unas características muy particulares, es un músico que regularmente tiene una gran inspiración, que no necesariamente está escrita sobre la partitura, pero también es bueno leyendo partitura, es versátil en la improvisación, tiene una relación bien particular con el instrumento, con la técnica con la que interpreta el instrumento. Entonces estamos aquí en estas dos primeras canciones, amigos, y para ir matizando esta tarde de sábado y de tarde de rumba africana frente a dos grandes baluartes de la música africana y por supuesto de la salsa africana. Y como esto es de salsa, Robin, quisiera y Eduardo Julio, quisiera invitarlos a que siguiéramos escuchando salsa. Y amigos, antes de pasar a la salsa, recuerden, estamos todos los sábados aquí, 5 p.m. Active las notificaciones, suscríbase a nuestro canal y es el gusto de pasar una tarde salsera bien chévere. En este fragmento nos vamos a ir con una canción que se llama Aisha, de una agrupación africana que se llama Africando. Oh, Aisha, we mama have you.
comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de sabbat. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les paires de bijoux, aussi autour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène, dans les pays d'ivoire et d'ébène. J'effacerai tes larmes et peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, Ton papa, Aïcha, Aïcha, regarde-moi, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai des mots, des poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi, Aïcha, Aïcha, ton papa, elle a pu garder de tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. Tes droits sont des droits, mais moi je veux les mêmes droits que toi. Et du respect pour chaque jour. Moi je ne veux que de l'amour. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de sabbat. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Aïcha, Aïcha, Écoute-moi. Ah ah, Aïcha Wima, Aïcha, Aïcha, listen to me. Aïcha, Aïcha, No me dejes más. Aïcha, Aïcha, Aïcha Kayuyuma, Aïcha, Aïcha, Aïcha Buldembaima. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, 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 Aïcha. Las realidades cambiantes, la política actual, el impacto en las economías, la situación laboral y las crisis son analizadas por el presidente de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo,
Fray Dique Alexander Gaitán, a través de su programa en vivo transmitido por la página de Facebook de Ustrac Colombia. Los esperamos. Bueno, escuchamos este gran tema, Aisha, de Africando. Africando es una orquesta de salsa creada como un proyecto musical por allá en el año 89 por algunos músicos tradicionales neoyorquinos y puertorriqueños, junto a unos vocalistas y músicos de Senegal. Por el transcurrir del tiempo, pues por esta condición de tener unos músicos de Senegal, se unieron unos cantantes africanos, y después conformaron, incluso de ahí del mismo Africando, una vaina que se llama el Africando All Stars. Uh-huh. Por ahí unos programas les hablamos de que era una All Star y por qué era que se formaban esas All Star. Hoy no lo voy a volver a contar, pero por ahí en los programas anteriores lo contamos. Cuando se crea Africando, fue creada por un señor que se llama Ibrahim Silla, un productor de Costa de Marfil, y que era una revista en la familia All Star. Y empiezan como a crear algunas cosas ahí de todo lo que es la escena neoyorquina mezclada como con todas esas raíces de toda la cuestión africana. ¿Qué nos cuenta Eduardo Julio? Pues Robin hace sitúa de manera muy puntual el tema de Ibrahim Silla, que creo que es fundamental, ligado a Ocana Maiga, por su proximidad sobre todo por ser un arreglista de una agrupación de la envergadura de Fania All Star, que hace que Africando, si bien uno puede ubicar como el decurso de Star Band, ¿no? Como da lugar a otro tipo de bandas, Africando, como lo señalaba igual David, en el tema de las dificultades. Yo no soy músico, pero hago la salvedad que como oyente hay como una intuición o una percepción de que en efecto hay unas dificultades de orden conceptual a la hora de poder aterrizar y fusionar un tipo de música que padece la carga urbana, como es el caso de la salsa y sus vientos, y como si bien el origen es africano, en esencia África presentaba una gran riqueza percusiva, pero el tema de los vientos no había tal presencia. Entonces, en ese sentido, a mí me llama particularmente la atención poder citar el hecho de cómo el jazz, finalmente, donde los negros tienen un gran peso y con ese efecto histórico desafortunado del ser humano, de la esclavitud, aunque la esclavitud igual tiene presencia y admisión entre blancos, como es el mundo griego, por ejemplo. Pero me llama la atención que en términos muy generales el jazz sí se define bajo una filosofía de la libertad, en el sentido de las posibilidades de improvisación, en el sentido del fluir posible que permite una sonoridad determinada. Entonces, creo que Africando, dentro de este mosaico de pasiones de Satana, cumple una función interesante en su propuesta en cuanto a la riqueza de fundir como diferentes vertientes. Es como un gran filtro, igual lo pueden percibir los oyentes de lo que sucede frente a los dos primeros temas y el que vendrá en este momento, en donde es evidente una presencia instrumental única, ¿no? Pensaría que allí estaría el aporte en este caso. Gracias. Ahí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, quizás por allá Robin en los inicios de nuestro programa de la tarde de hoy lo mencionaba, y es que en efecto
por una cosa muy, yo no diría necesariamente fortuita, sino, pero sí como por ese azar que a veces tienen los artistas, pues la Fania All Star termina desembarcando en Kinshasa, ¿no? Pero curiosamente no va sola, Robin. Si usted recuerda la anécdota, Fania viaja a África, pero viaja en medio de un gran espectáculo que está organizado por el gran empresario del boxeo Don King. Y son esos empresarios del boxeo los que terminan llevando no solo a Fania All Stars, sino también viajan con James Brown y viajan con B.B. King, viajan con un percusionista muy fuerte de Afrobeat que se llama Big Black. Bueno, viajan con una banda de funk de Houston que son The Crusaders, y bueno, y terminan siendo acompañados, Robin y amigos, por otro grande de la música, de lo que podría ser el Afrobeat también, en ese viaje. Entonces, cuando uno encuentra todas esas coincidencias, uno dice, bueno, esto de las orquestas y de la música y no es gratuito, pero tiene unos momentos fortuitos en los que coinciden, como que se alinean los astros, ¿no? Y se alinean para que primero se den esos espectáculos, pero ese espectáculo de boxeo se da previamente porque dos músicos de origen africano que habían estudiado en una escuela de música en Nueva York, pues terminan dándose cuenta que son fanáticos del boxeo y terminan buscando a un amigo que les ayude como a promover no solo el boxeo en África, sino también la cultura y la música, y en medio de eso se encontraron a Don King, y es Don King quien termina llevando el espectáculo completo, que fue la pelea de boxeo, y a los músicos que hoy estamos citando. Entonces, como lo decía Eduardo Julio, si bien es cierto que muchas de las músicas están inspiradas, por un lado, en esas posibilidades de libertad, también había que decir que aquí la industria, de alguna manera, en este caso del boxeo, los empresarios lograron meter mano para que hubiera un desarrollo de música en otra parte del mundo. De hecho, ahora estoy pensando, si me permiten ahí la cuña, recientemente escuché un trabajo de maestría, de un trabajo de alguien que se graduó en una universidad aquí, que se llamaba La Diplomacia del Jazz, y el trabajo de investigación había arrojado cómo obviamente el jazz había sido una herramienta que han utilizado los americanos para, digamos, establecer relaciones diplomáticas en distintas partes del mundo, y muchos de esos músicos prestantes en el jazz se dieron a la tarea de entrar en ese plan político diplomático. Ahí está el embajador del jazz, que es Louis Armstrong, que creo que es uno de los más emblemáticos en el tema, pero también está quizás de Gillespie, bueno, otro tanto de músicos que harían parte de eso. Bueno, en este caso los empresarios del boxeo llevaron parte de la música salsa a África. Pero bueno, vamos con la música, ¿no? Hoy vamos con la música y seguimos aquí de rumba. Ya escuchamos a Africando, amigos y amigas que nos acompañan en la tarde de hoy. Y ahora vamos a escuchar Dego con Super Cayor de Dakar.
Amgen ganomba atangenko, amgen ganomba atangenko, amgen ganomba atangenko, amgen ganomba atangenko. Gorgorlu, gorgorlu, gorgorlu moja kalongo. Wow wow. Escuchamos por la Superorquesta Cayor de Dakar. Es una orquesta que pues sería relativamente nueva, pues nació por allá en el 92 en Senegal, construida o generada por dos músicos de la ciudad de Thiès, uno Mapatega Diagales James, cantante de la Royal Band de Thais, y Lagem Kaolack de la Star Band de Dakar, y el guitarrista Biram Cissé, conocido como Embol. Una orquesta que tiene un estilo afrocubano y una fusión de salsa y algo que se llama el balax, marcada por unos timbales y unas percusiones senegaleses que hacen que sea como un ritmo bien sabroso, y esta canción Dego pues muestra mucho de lo que es esta orquesta Super Cayor de Dakar. Eduardo. Pues mira, Robin, a mí esta orquesta particularmente me hace pensar en que, si bien obvio el eje
temático es la salsa, la música presenta también como unas balanzas. Entonces yo al principio citaba el género del balas, porque ellos básicamente, si bien el balas es un tipo de música muy particular, muy autóctona de África, uno en cierto momento con este grupo, obviamente ya sobre los 90, aquí hay otro marco tecnológico, no tan digitalizado, pero de hecho lo hay. Y también empieza a darse otra visión de mundo. Entonces eso se traduce musicalmente de cómo desde este mbalax es como una fusión de ese género con la salsa. Y en ellos, si uno revisa la discografía también y en otros grupos, es muy interesante, como con unas opciones también muy jazzísticas e incluso de rap. Hay rap, balas, y creo que aquí lo que llama la atención es justamente cómo yo me atrevería a citar un concepto de Avi Barbu, se llama Nachtleven, y Nachtleven traduce básicamente sobrevivencia. En esencia, lo que hace Avi Barbu, para la audiencia, Avi Barbu es un tipo muy interesante, hijo de banqueros, mayor, pero lo cito porque es una persona que a mí me sorprende como por sus decisiones. Como era de descendencia judía, tenía la posibilidad de recoger como el ser el mayor, el dominio financiero de toda la familia. Y el tipo le dice al hermano menor, le dice, mire, ¿sabe qué? Yo le cedo eso, pero hágame el favor y a mí cómpreme los libros que yo necesite en la vida. De hecho, la biblioteca de él es algo muy interesante. Nemosin se la pasaba cambiando los libros, y hay incluso un viaje de todo el ejercicio de sus libros del continente hacia Inglaterra. Pero el tema es el siguiente, porque Nachtleven, para decirlo así en palabras, la sobrevivencia que él plantea es que gráficamente hay como un paso en las figuras griegas que se conserva y sobrevive y revienta en el Renacimiento. Entonces a mí me llama la atención que aquí también sea una figura de sobrevivencia en cuanto al Mbalax, en cuanto al Wolof, como no solo desde el punto de vista étnico, sino también lingüístico, porque es una variedad de lengua específica que, a pesar de estar en el tiempo, yo citaba hace un momento que la tradición de Wolof viene más o menos desde el medioevo, y hay una cultura allí muy interesante, fundada con todas sus castas, con toda su estratificación, con toda su producción a la hora de definir cultura como saberes y sociedad como la puesta en práctica de esos saberes, pero que esa sobrevivencia se traduce entonces ya sobre los 90 con nuevas posibilidades, como lo citaba, como el como a la hora de hacer palincepto, de que si bien están estos vectores culturales muy definidos, enriquecen la escena cultural a la hora de poderlos encontrar fusionados con la salsa, con unas presencias de jazz, como citaba, de las dificultades en algún momento para poder situar musicalmente, en términos, supongo, para los arreglistas, grandes retos. El arte sin duda es inclinarse por lo más difícil, y de manera particular encuentro allí una gran riqueza y un gusto poder encontrarnos y compartir con los oyentes en esta tarde de sábado melómanamente situaciones tan versátiles y curiosas a nivel sonoro. Bueno, esto se pone cada vez más interesante, porque se cuenta, amigos, que el viaje de la música pasa por diferentes formas de la cultura. Yo quisiera contarles que uno de esos lugares obviamente fuertes del desarrollo de la música en África es indiscutiblemente Senegal. Aquí lo hemos ido recordando de distintas maneras. Y pasa una cosa muy curiosa con Senegal, y es que Senegal y Cuba Senegal logra su independencia casi al mismo tiempo que la revolución llega y se da en Cuba
amigos. Y ese matiz es bien interesante porque trae consigo lo que ustedes ya saben, ¿no? El caso de Cuba ya conocemos todo un poco como el contexto del desarrollo de la música. Hay los que son bastante seguidores de todo lo que es el elemento guajiro dentro de la música cubana, pues encontrarán a unos muy buenos exponentes, y los que saben el trabajo que hicieron algunos músicos como Portavales para apalancar desde la música la narrativa de la Revolución Cubana, pues entienden a qué nos estamos refiriendo. Y curiosamente, Senegal no es la excepción. Si bien es cierto, que en Cuba también trataron de mirar y de mezclar la producción de su música que se había dado en otros momentos desde Miami, desde Nueva York. Yo diría que la revolución le juega un papel muy bravo, y es que le corta la posibilidad de distribución de la música. Eso juega a favor y juega en contra, ¿no? Robin y Eduardo Julio, porque cuando le generan el bloqueo a Cuba y Cuba no puede llevar su música, pues otras manifestaciones de la música se desarrollan, ¿no? Entonces aparece con mayor vehemencia la salsa neoyorquina, aparece con mayor vehemencia la salsa puertorriqueña. No quiere decir que no existieran antes, sino que el mercado se fortalece en esa dirección. Y a Senegal le pasa una cosa muy curiosa, y es que Senegal sí sigue recibiendo música afrocubana que la fabricaba Robin. A usted que le gusta mucho el tema de los sellos, fabricada por el sello Seco, Tico, Alegre y demás sellos que eran sellos muy propios del Bronx. Esos sellos que ya no podían venderle a los cubanos, entonces trasladaron de alguna manera su oferta hacia Senegal, donde ya había unos desarrollos de salsa, y entonces es Senegal quien comienza a alimentarse de la música y de la escena musical neoyorquina y en el Bronx de la salsa. Y ahí nosotros podemos entender un poco por qué Senegal en África es uno de los lugares en donde la mixtura de la salsa se hace presente, y por qué hay músicos neoyorquinos y por qué hay músicos senegaleses que viajan a Nueva York, y por qué esas formas de los sonidos tan particularmente especiales dentro de la salsa en África, amigos. Bueno, David, y sigamos entonces con la música. ¿Con qué nos vamos ahora? Bueno, yo creo que como la música está tan buena, Rubén, a mí, este viaje musical por África, yo creo que estábamos en mora de dárnoslo, Robin, nuevamente. Entonces, vámonos a ir a escuchar a nuestro siguiente invitado, que sigue siendo una gran agrupación. Vamos a escuchar la canción Reference de la gran orquesta Africando. Motemeza mondo kitema, ekobeta tango ya likambo, ekobeta katango nyonso, valer nango na yebaki te. Lelo likambo likwelinga, zoto mobimbe sundoli mpasi, nyonso na motema ma, nize bonga na lelie. Mboka nanga moko ebosani nga lokola nkasa oyo esi ekweya na nzete basi nanga eza se mobesu onemeshe swa baloba e one nanga ekoti découvert mawa bolingo esekwi na référence na Bruxelles epai ya Sharufa ye soki nazongi kuna epai tobandaka ngai na ye Koyo l'amour endima nyongo te mwana mama motema nanga ozokisi etika
mosali nango. Politele one matika basala bamesana koki ya zelo na loso. Opepe ekosuka na libanga elike na nga na bolingo esuki awa na maboko mayo. Papa bampasi nyonso nakomona mama mpona yo nasala nini mwana mama mpo ndimelanga ye. Ae papa wemba afrikando babosani yo te. Destin ya moto bayebaka yango te. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Eloko ya l'amour elinga nyongo te mwana mama. Oka bango bolingo nadanga nalela po yo ndimelanga nyonso osalinga mwana mama soki nazwi mosusu bakopo boni nabenda mpo nasilisa mpasi zuwa afrikando. Soki nazima osusu kolela te oholeki nanga. Ayaya afrikando akanisi yo kwa bon yani boma mene ya na kati afrikando bakopo boni nabenda mpo nasilisa mpasi zuwa. Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen nuestro país. En Contacto Pedagógico todos los viernes a las 10:30 am en Facebook Live Ustrap Colombia. Bueno amigos, escuchábamos a Africando con Reference. Cuando escuchábamos la anterior canción de Africando, hacía yo una mención en que Africando tuvo un momento en el que ingresaron bastantes músicos senegaleses y africanos, y cuando entraron todos estos músicos, la orquesta pasó a llamarse Africando All Stars. Pues si bien en un principio las canciones grabadas son pues como unos clásicos de América Latina cantadas en lengua wolof o una mezcla de español y wolof, pues las siguientes canciones que empieza a hacer Africando son como una especie de clásicos de la música popular de África, reelaboradas pues como lo decía hace un rato Eduardo Julio, como haciendo esa vuelta completa y reelaborándolas con ritmos latinos y la instrumentación tradicional de la salsa afrolatina. Y entonces, más o menos hacia 2003, hacen un nuevo álbum que se llama Martina y vuelven con el nombre de Africando, en el cual se hace un homenaje a las madres, a las hermanas, a las esposas y novias
de los cantantes, y ahí es donde hacen ese tema de reference, que tiene que ver mucho con este cuento de hacer ese homenaje a las mujeres que de una u otra forma, sin ser protagonistas de la orquesta, pues sí le aportaron mucho, porque eran esas mujeres que siempre estuvieron al lado de los miembros de la orquesta. Eduardo. Pues Robin, como tú lo citas, me llama la atención el hecho de... O sea, observen que como la latinidad en la salsa lingüísticamente está ligado al español. ¿De acuerdo? Cuba, español, bueno, Puerto Rico, español, y por su proximidad y luego como integración a los Estados Unidos el peso del inglés, pero llama la atención cómo, observe, si uno piensa en Senegal, allí pues se habla francés, está todo el tema del Wolof también que es presente. Hay algo que vale la pena citar culturalmente, y es que por efecto de la colonización son musulmanes, o sea, el peso, así como de Prophet Ibrahim, el profeta Abraham o Ibrahim en la traducción, en tierras sirias, frontera de Turquía con Siria, en Harran, por ejemplo. Pues el profeta Ibrahim, de Prophet Ibrahim, es el que le da la línea al cristianismo, al judaísmo y a todo el tema de Mahoma y la línea musulmana. Entonces, si uno observa, está como ese peso del español, pero entender que la latinidad o los temas de América Latina o todo lo que es el Caribe o la española, la hispaniola particularmente, lo que era Cuba, por efectos igual de una colonización, hacen que tengan unas particularidades y unas caracterizaciones muy específicas. Entonces, lo que llama la atención aquí es como esta cocina, esta mezcla. Ahí sí específicamente si habla uno de salsa o todo este sabor afro, cómo tiene lugar tanto sonoramente, porque pues bien o mal aquí estamos ya con gente arreglistas, o sea, gente que está llevando unos sonidos a la escritura para ser interpretados de múltiples formas. Pero a nivel lingüístico también lo que es no solo el sonido de los instrumentos, sino los temas vocales, hay una fusión, porque es Wolof con español en un lugar donde tienen una tradición de habla francesa e inglesa en algunos casos. Y por la presencia musulmana, pues si el español con todas sus raíces de tiene la presencia de los moros en España 8 siglos, todo el norte de África, y incluso desde Senegal y dando toda la vuelta hasta Egipto, pues resulta realmente muy, muy curioso. Ahora, si lo pienso uno en la música, y como el viaje está tan interesante, tendría que ir uno que hasta el otro costado de África. Entonces, para los egipcios, donde pesa la cultura occidental de cierta instrumentalización, por ejemplo, los vientos, ciertas cuerdas que aparecen en las orquestas clásicas de salsa, pues para los egipcios, los griegos siempre fueron niños. Ahí está el timeo, y particularmente lo que es Pitágoras y el peso de Pitágoras frente a la esencia de la música, ¿no? Con ellos encontramos la primera escala, por ejemplo. Entonces llama la atención, y valoro mucho la invitación, porque espacios como estos permiten ejercicios reflexivos. Agradezco los comentarios que vienen surtiendo en el chat, y es de cómo bajo un pretexto noble, artístico, sonoro, gremial, pueda uno entrar a pensar cómo estamos interconectados culturalmente, y cómo en una sola canción puede ser como un platillo, como un dispositivo de sabor en el cual confluyen históricamente, incluso un poco como de arqueología de la música, aspectos sumamente ricos y nutritivos, marcos como del humanismo, y de podernos pensar de esa manera.
Cierro porque con algo que me quedó sonando, que planteaba David, frente al ir y volver. Y yo en ese caso citaría, creo que hay un autor cubano, un músico, en mi concepto, creo que es uno de los jazzistas más fuertes, y es como Omar Sosa, lo recomiendo. Él sale de Cuba, pero siempre tenemos un asunto y es volver de donde somos. O sea, hay una vaina como la tierra donde uno nace que lo jala muy fuerte. Entonces hago la citación porque cómo regresa la salsa a África, volver al devuélveme mi boomerang, y en este ciclo cómo se levanta un gran tornado sonoro que creo que converge en sí en una sola canción la cultura universal, más allá de esos marcos como occidentales que quieren como parcelar el mundo de una manera tan restringida. Creo que una canción nos abre hacia espectros más amplios de pensarnos, sentirnos y gozarnos en medio de la salsa. Gracias, Robin. Gracias, David. Oye, no, Eduardo Julio, genial, porque mire, me hace pensar usted en dos anécdotas que están ligadas al tema de la música en Senegal o en África, que es un poco donde tenemos hoy el epicentro de nuestra charla. En el 61, mire usted, un empresario local llamado Luis Fournament creó un sello allá en Senegal, un sello discográfico que se llamaba Endardik. Y ese sello se dedicaba a mostrar como el talento local, gente que hacía folk en Senegal. Hay que decirle que no era el único sello, obviamente, pero la historia cuenta que sí fue un sello que se dedicó que puso una tienda. Entonces el sello vendía los discos de la tienda. Un poco, Robin, si vos te acuerdas, o Eduardo Julio tiene en mente lo que hizo Putumayo Records también, que montaron una tienda donde Putumayo vendía sus propios productos. Eso, por supuesto, Putumayo más recientemente. Le fue tan bien vendiendo su propia música, ¿sí?, a través de la tienda, a la cual le dieron el nombre de la Radio Africaine. Y le fue pero tan bien que el tipo comenzó a controlar, Robin, todo, y Eduardo Julio, todo el mercado de la música afrocubana. Eso resultó en una cosa muy interesante, con la que dio un tramacazo, como diríamos los colombianos, muy fuerte, y es que como resultado de esa gestión comercial, el tipo se contrata, oígase bien, Robin, se contrata a Johnny Pacheco y su charanga para dar un concierto en 1964 en el Stadium Liberté en Senegal. Entonces, imagínese usted, tipos dueño de un sello que primero promueve la música del folk senegalés, que luego comienza a moverse con la música afrocubana y le da para traerse al exponente de la música, quizás de uno de los exponentes más fuertes de la salsa neoyorquina, y lo presenta en Senegal. Pero eso no es suficiente. Ahí les cuento la otra anécdota rápida, los amigos están hoy aquí leyendo. La segunda anécdota es todavía más divertida. Ya habíamos hablado aquí hace un momento de Ibra Cassé. Ibra Cassé vivió en París. Y cuando decide regresarse, el hombre lo que hace es montar un restaurante. Un restaurante en Dakar, ¿cierto?, que se llamó Le Bon Coin Parisien. Y el restaurante tenía como la intencionalidad de presentar la cocina de los dos lugares, y al tipo se le ocurrió, además de eso, presentar un musical de jazz, como se presentaban en París. Y entonces, mire usted, como lo dijo muy bien Eduardo Julio, la ida y la vuelta, los sabores de un lado y del otro terminan combinándose para dar origen a una nueva forma de la música y a unas manifestaciones de la música. Sin ese restaurante y sin el trabajo del maestro Ibra en su anhelo de hacer música, pues Senegal no, y los otros esfuerzos, ¿no?, conjuntos de distintos músicos,
no se hubieran podido dar las manifestaciones de música, porque además el restaurante tenía una finalidad y era presentar también talentos locales, y eso impulsó la creación de bandas de jazz y de bandas de Afrobeat. Pero bueno, vamos con la música, ¿no? Sí, claro, vámonos con la música. Yo creo que vámonos ahorita con un tema de un gran músico camerunés que se llama Manu Dibango, y vamos a escuchar una canción que se llama Senga. Okunawa Wanje Angwaso Sengaso Asangwa moko Boko 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 Anyangwa moko Boko 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 Inyo tele 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 di lambo Oh 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 Tele sonicano Ha Hey abolo Bolo Hey abolo Okunawa Hey abolo Bolo, Okilo, Nyawandinga. Yomse, Angwa, Tinge, Mukwa. Senga somo. Asangwa moko yo bana bamboko yo anyangwa moko yo matumba nanje yo inyo tele lando oh tele sonicano nanje zona e abolo Bolo, Kanjena, Bolo, Okilo, Nyawaso Nidinga. Yomse, Tinge, Angwa, Yomse, Mosoma. Makosa massa ensemble. Sengaso. Asangwa moko yo matumba yo ana bamboko yo anyangwa moko
Rastasa. Bajo los principios de la Organización Mundial del Trabajo, nace CTU-USTRA, una nueva propuesta sindical que fortalece el mundo del trabajo en Colombia. Si requieres asesoría frente a situaciones de vulneración de derechos humanos y laborales, comunícate a través del WhatsApp 318-275-4217. Afíliate a nuestro sindicato USTRA. Nacimos para servirte con diligencia y lealtad. No para el afrobeat, no para la salsa y no para la buena rumba en este sábado salsero. Hoy hablando de salsa y África. Y por supuesto en la selección del DJ del día de hoy escuchamos Senga del gran artista camerunés Manu Dibango. Manu Dibango, de nombre en realidad Emmanuel Ndoke Dibango. Nacido por allá en Duala, dicen algunos, Robin, dato ahí por confirmar. El 12 de diciembre de 1933 y lamentablemente fallecido en París el 24 de marzo del 2020. A causa del COVID. Sí, a causa del COVID, correcto. Por eso digo lamentablemente. Saxofonista, pianista, vibrafonista, director de orquesta, compositor, cantante, bueno, todo lo que ustedes quieran, un multiinstrumentista bastante prolífico en la música. Ese era el amigo que abría con esta tremenda canción, muy buena canción, recomendadísima. Si en los restaurantes existe el recomendado del chef, hoy en este programa existe el recomendado del DJ que hizo esta selección musical para esta tarde salsera. Entonces no se pierdan a Manu Dibango con esta gran canción, Robin. Bueno, no, pues, escuchemos primero a Eduardo Julio y luego yo hago el... Sí, perdón, es que lo vi tan impulsado a Robin que se me fue de una, pero excusas, Eduardo Julio. Bueno, Eduardo, ¿cómo te pareció ahí a Manu Dibango luego de esta gran interpretación que acabamos de escuchar? Creo que se nos fue. Sí, creo que se nos fue un momentico, parece. A ver si lo vemos. Yo les voy contando mientras regresa Eduardo. Manu Dibango, un saxofonista con un talento extraordinario. Y empezó con todo el cuento del jazz. Cuando se radicó en París, descubrió la música de Armstrong, de Ellington, de John, de Parker. Y se metió como todo el cuento del ambiente del jazz parisino. Uh-huh. Uno de esos artistas franceses y llamémoslo así también africanos, el gran Cavassel lo invitó a tocar con su grupo que se llamaba African Jazz y tocaban música congoleña y él aceptó la invitación y regresó a África porque estaba viviendo en París. Pero es de esos músicos que uno dice, es como que uno nunca lo había escuchado, pero cuando ya empieza como a explorar, pues uno encuentra que, por ejemplo, pues estuvo tocando con la Fania, pero también estuvo tocando, por ejemplo, con Herbie Hancock, pues así como de los más conocidos. Pero yo diría que de los más conocidos con el que tocó es con Elías Ochoa,
en 1998 grabó un álbum que se llama Cup África y ese álbum lo hace con Elías Ochoa. Y pues, como en el marco general, pues eso es lo que podría comentarles. Y ya que ahí regresó Eduardo, ahora sí lo escuchamos. No, pues una disculpa a la audiencia y a la mesa de trabajo, a veces falla el tema ahí de la conexión, pero bueno, siempre grato y un gusto estar aquí en sintonía con ustedes. Sobre Divango, pues quería plantear un músico excepcional en el sentido de su formación, ubicado también en una sólida tradición musical, o sea, en Marsella, Francia, cerca de una vida cultural muy rica musicalmente hablando, y eso se traduce en sus producciones musicales. Aquí llama la atención, por ejemplo, como si bien es nacido en Camerún topológicamente es porque era el río de los camarones, o sea, Camerún es de camarón. Y Camerún tiene unas particularidades también de orden lingüístico, incluso más fuertes que las senegalesas, porque ahí tú te encuentras superan el centenar de versiones de lenguas orales, cada una con su vector definido, sintáctico, semántico y pragmático, o sea, lenguas absolutamente configuradas. Y yo creo que bien o mal la música de Manu Dibango lo recoge como toda esta riqueza cultural. Estuvo en Colombia, triste por ejemplo del tema del COVID que se lo lleva finalmente, se parte como de estas víctimas de esta pandemia, bueno, ya una edad suficiente. Y adicional a lo que planteaba Robinson, creo que Peter Gabriel también tiene trabajos con él, y hay una mujer que a mí personalmente me fascina, que es Salif Keita, africana, muy muy interesante. Es una mujer con una voz y un talento y un carisma y una seriedad. Esa mujer transmite cosas realmente interesantes. En ese sentido, pues yo creo que es tal la fuerza de Manu Dibango que no quisiera citarlo, pero más allá como de los chismes de farándula, sí hay unos temas que ya empiezan a jugar sobre lo que son los derechos de autor y tener disputas con el hombre más fuerte del pop como es Michael Jackson a la hora de poder definir legalmente si ciertas composiciones eran de él o no, aunque el pleito haya quedado ahí. Si se hacen las escuchas, pues se encuentran las similitudes. Dada la muerte, el asunto quedó congelado, pero entrar en esa escena de las grandes ligas, que sin lugar a dudas, sin inclinar la balanza a un lado o al otro, sino simplemente citarlo como un referente, creo que abre la reflexión hacia algo muy, muy interesante. Por otro lado, yo cerraría con... A él lo caracterizó algo y es el soul soul makossa. Y soul finalmente traduce alma. Entonces hay siempre también como una espiritualidad y un talante muy trascendente en este tipo de sonidos, ¿no? Habría que escucharlo simplemente con atención. A veces creo que las palabras desconfiguran lo que realmente sucede de forma equilibrada, sabia y talentosa y virtuosa, como solamente lo pueden hacer los músicos, y en este caso como Manu. Gracias. Bueno, yo creo que sigamos con la música, David. Sigamos con la música, Robin. Y vámonos a nuestro último fragmento, porque ya no nos queda otra. Y entonces, para este gran cierre, amigos, los invitamos a que escuchen algo tremendo. Mané Kouma, Kuldi Yao Etoile de Dakar, es lo que nos queda en este fragmento final, Robin.
Bueno, pues nos vamos con este gran tema de cuál de Dakar o la estrella de Dakar y ya venimos a contarles de este tema. Man kuma xol ci yow man mere ba man kuma xol ci yow man mere ba sopp naa la wóolu naa la xale bi yow day nga ma bay sopp naa la wóolu naa la mbëggeel sokunu bi yow daf liggéey man kuma xol ci yow man mere
llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Bueno, escuchamos a el Étoile de Dakar, la Estrella de Dakar. Este es un grupo senegalés que se separó de la Star Band de Senegal, de Ibra Kassé, en algo que nos mencionaba Eduardo Julio cuando hablábamos de esa banda, en uno de esos problemas con Ibra Kassé. Y entonces pues se separan y crean esta banda. Pero diríamos que esta banda de la Estrella de Dakar jugó un papel muy importante en la evolución de la música senegalesa, porque ayudó a incorporar elementos de la música tradicional senegalesa en los estilos de baile populares, de esta influencia latina que empezó a predominar con la llegada o ese retorno que hablábamos de la música senegalesa pasada o filtrada por las influencias latinas y que regresa ahí, pero esta orquesta de la Estrella de Dakar lo que termina haciendo es volviendo a incorporar muchas de las cosas tradicionales senegalesas pasadas por ese sedazo de la música latina y volviéndole a incorporar de la tradición y de la influencia senegalesa. Eduardo. Pues Dakar es una ciudad alucinante y creo que nominalizar una banda bajo ese nombre es algo realmente pues sugestivo. Independientemente como de las dificultades que se señalan en un momento y se vuelven como chismes de farándula, creo que la impronta de Ibra Kassé al seno del tema de este programa, de lo que es la salsa africana y su aporte como a este museo global de música afro, que si bien se puede nominar como salsa, sí tiene ciertas particularidades. La Estrella de Dakar podría denominarse sin lugar a equívocos como una agrupación hija de esa primera iniciativa, de ese pionero. Creo que la gente que abre caminos siempre es realmente muy valiosa, independientemente como en el arte siempre esa tensión de qué pasa con el sujeto, qué pasa con sus obras. Creo que la obra finalmente se impone sobre lo que pueda hacer la persona y cómo se pueda juzgar. Es una banda que uno pareciese metafóricamente como una estrella fugaz, o sea, aparece, detona y se acaba como muy pronto, no obstante estamos hablando de una década, pero lo que es en cuanto a su producción es realmente sugestivo y pues cerraría un poco manifestando que además de las gracias, esto ha sido como una experiencia de aprendizaje y sobre todo una posibilidad, insisto, reflexiva sobre unos sonidos que por nuestra composición también colombiana a nivel multicultural están muy cerca a nosotros y creo que es también una posibilidad de redescubrirnos sonoramente a través de estas piezas que resultan excepcionales y musical y en sus letras ya en la traducción realmente interesantes. Muchas gracias. Bueno, yo les tengo una última anécdota de esas bien chéveres para cerrar este programa y mi anécdota es la siguiente. Por allá, así como dice, por allá a las finales de los años 70 apareció un gran sello llamado SAR y las charangas aparecían como alternativa a una década marcada por sonidos de tambores y bueno, por las sonoridades propias. En ese escenario aparece un empresario y por supuesto productor senegalés llamado Jules Sagna, que tuvo la osadía de charlar con Alfredo de la Fe
y la anécdota la cuenta de hecho el mismo Alfredo Lafay, diciendo que Sañá lo que tenía en mente era grabar con una charanga y vender un disco en África. Alfredo Lafay, que se encontraba como con un permiso especial en ese momento, pues escuchó digamos la solicitud que le hizo Jules Sañá. Alfredo Lafay estaba en ese momento firmando con Latin Percussion y Alfredo Lafay llamó a sus grandes amigos, que no eran nada menos ni nada más Robin y Eduardo Julio, que la típica 73 en pleno. Y estos tipos les sonó la flauta y se graban un álbum que se llama Intercambio Cultural. En ese intercambio cultural, pues obviamente ellos hicieron ejercicios muy interesantes. ¿Quiénes se reúnen ahí? Como para que ustedes se hagan a la idea de cuáles son los músicos que estaban con Alfredo Lafay. Sonny Bravo, David Pérez, Johnny Rodríguez, Nicky Marrero, que era el timbalero de Fania All Stars, y ellos crearon una orquesta llamada Orquesta Ritmo África Cubana, y allí grabaron al menos un par de canciones en Manhattan. Entre los temas que grabaron para este álbum se encuentra uno muy famoso que se llama Vamos para Dakar, que se escribió con ocasión de ese álbum en manos de esta gran cantidad de músicos encabezados por Alfredo Lafay. Y en efecto, el álbum de Sañá se vendió muy bien en París y en Dakar, donde tuvo los mejores resultados. Ese fue una de las anécdotas de cómo los músicos de un lado y del otro terminan haciendo unas colaboraciones que terminan dando origen a cosas muy fortuitas. Si usted tiene ese disco en la casa, por favor, atesórelo, Robin. Yo sé que usted va seguramente ahora mismo a buscarlo por ahí, por internet, y sumarlo a su amplia colección musical de acetatos traídos desde el otro lado del charco. Pero bueno, amigos, la salsa no paró. Espero que este programa les haya gustado, ¿verdad? A Eduardo Julio, gracias tremendas por los tan valiosos aportes y comentarios en esta tarde-noche de sábado. Y esperamos que la selección del DJ haya sido de su total agrado. Y no se olvide de acompañarnos aquí cada sábado a las 5 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, David. Que pasen un resto de sábado bien. Un excelente sábado. Muchas gracias, Eduardo. Robin, David y a la audiencia por su fidelidad. Mil gracias, muy amables, muy grato. Gracias, en verdad. Que sigan escuchando salsa africana y de cualquier parte del mundo. Chao, chao. Chao, chao. Todos los sábados a las 5 p.m. tenemos una cita con la salsa y los temas del sindicalismo en su programa 1920, que se transmite en vivo a través de nuestro canal de YouTube Ustrac y en diferido por el canal de YouTube Radio Salsa 1920.